Dios les bendiga a la iglesia. Amén. Amén. Recibamos del Padre Celestial toda bendición. A todos los hermanos que estamos aquí, los hermanos que estamos conectados también a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Gracias damos a Dios por el privilegio que nos da de adorar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora preguntamos, ¿cuántos estamos listos para recibir palabra de lo alto? Amén. Muy bien. Vida amorosa. Ese es el título del tema de esta mañana que con la ayuda del Señor vamos a traer de parte de Él. Vida amorosa. Cuando estaba un poco más pequeño, yo, su servidor, había un programa de chistes que tal vez muchos de ustedes lo recuerdan. Era venezolano ese programa de chistes, se llamaba Bienvenido. Y en Bienvenido decía una frase célebre del matrimonio. Dice, el matrimonio es como el demonio. Terrible. Y eso es lo que la mente del mundo tiene. Ese es el concepto que muchas veces tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué será? Muy bien, solo resta ver las estadísticas, las noticias y por qué tenemos en el mundo en general esa mentalidad, esa idea de que el matrimonio es algo del demonio. Y muchos le rehuyen a ese tema. Muchos optan por no casarse, ¿sí o no? ¿Cuántas parejas dicen yo no me voy a casar? Tienen temor y solamente se unen, como se le llama, unión de hecho. ¿Pero por qué? ¿Qué sucede con los valores del matrimonio? ¿Qué sucede con esta sociedad que experimenta, o mejor dicho, quiere experimentar solamente lo instantáneo? Estamos conectados a través de las redes, pero alejados emocionalmente. ¿Qué pasa? ¿Será que Dios tiene una bendición para nuestra vida amorosa? Los jóvenes, los adolescentes sueñan con una vida amorosa, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros, cuando éramos adolescentes, soñábamos? Bueno, pregunto a las hermanas, ¿cuántas de ustedes, hermanas, soñaban con el príncipe azul? Levante la mano. No, nadie. Amén. Pues nadie soñó con el príncipe azul. Ok, está bien, vamos a estar de acuerdo con eso. ¿Cuántos de los varones soñaron con una esposa o una mujer? Dice, yo quiero una mujer así, 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 así. La mujer de sus sueños. ¿Cuántos soñaron con la mujer de sus sueños? Amén, dice el hermano Luis. Todos nosotros estuvimos en la adolescencia, en la juventud, y habían amores platónicos. ¿Se acuerdan? Bueno, los que tuvimos amores platónicos, los amores... Y ahí estaban el enamoramiento y visualizábamos, dicen las chicas, yo quiero casarme, yo quiero vestirme de blanco y muchas cosas más. Nosotros desde la adolescencia soñamos con una vida amorosa. Estábamos chiquititos, solo pensamos en jugar y de repente entramos a la adolescencia y la juventud y comenzamos a ver al sexo opuesto, cuando todo es normal, atractivo. Y desde allí comienzan los noviazgos y los padres con dolores de cabeza, ¿cierto? Ay, no puede ser, dice. El padre, la madre, ya viene la niña y la niña ya no es la niña de antes, sino que ahora es la adolescente y comienza el mosquero a arrimarse. Quiere ahuyentar usted a las moscas. Ya se están acercando a mi hija, a mi niña, que ya no es niña. Y también las madres, aquellas madres con corazón siempre de madre, que eso no cambia, con sus hijos varones también, cuidado con la chavala. Y tenemos una vida amorosa, llegamos a la juventud y hay noviazgos, y ahí es donde podemos tomar las mejores o las peores decisiones. Es allí donde nosotros podemos recibir bendición de Dios en nuestra vida amorosa o una maldición. Todo comienza desde nuestra juventud. Y podemos decir los grandes que estamos aquí. ¿Y nosotros, hay alguna palabra de bendición también? Claro que sí. Pero vamos a ver entonces lo que dice el Proverbio. Capítulo 18, versículo 22. Mire qué bonito. Proverbios capítulo 18, versículo 22. Dice así la palabra del Señor. De la siguiente manera. Proverbios 18, 22. El que haya esposa, haya él bien. ¿Cuántos de los varones que estamos aquí casados decimos amén?
Puede ser. Ahora sí, amén, dice. Ahí están amén. Dice, oiga qué bonito este proverbio es genial. Dice, el que haya esposa, haya el bien, dice. Algo maravilloso. En otras versiones dice, el que haya esposa, haya un tesoro. ¿Cuántos le dicen tesorito a la esposa o al esposo? O osito, o cochito, dependiendo de cómo usted le diga. Pero la palabra dice tesoro, dice, haya un tesoro enorme, dice. Esto también es al revés, el que haya esposo, haya el bien. Algo bueno encuentra. Y dice, y alcanza la benevolencia de Jehová. Palabra del Señor. Dice aquí algo maravilloso, algo bonito. Que encontrar esposo, es recibir la bendición de parte del Señor. ¿Cómo? Así como lo escuché, eso es lo que está diciendo la palabra acá. Que encontrar esposa o encontrar esposo es recibir la bendición de parte del Señor. Significa que sí, efectivamente, sí. Hay una bendición de parte de Dios para su vida amorosa. Hay una bendición. El Señor nos ha creado para no estar solos, de hecho. Nosotros necesitamos tenemos una necesidad de intimidad emocional. El ser humano está hecho para tener intimidad en todo sentido de la palabra. Así que esa bendición uno la encuentra en la vida amorosa. Uno la encuentra porque hay una necesidad. Esa es una necesidad natural. No es como a veces la sociedad hipócritamente critica, por ejemplo, aquella mujer que comienza a buscar a un varón, es loca, o el hombre es mujeriego. No, hay una necesidad. Y a veces los padres ahí es donde caen en el error de que cuando mira a la pequeña adolescente enamorarse, es una loquita esa niña ya. Nada que ver. Hay una necesidad que se está desarrollando. No es ni loquito ni loquita. Hay una necesidad, pero hay que ser encaminado, ¿sí o no? Ahí está. Pero no hay que tachar, nada que ver, porque hay una necesidad. Porque la palabra nos dice acá que es una bendición hallar esposa. Encontrarla es encontrar el bien. Encontrar esposa, encontrar esposo es alcanzar la benevolencia de Jehová porque tenemos necesidad de intimidad emocional. Entonces, aquí podemos aprender 3 cosas de este versículo, amados hermanos. Y es lo que vamos a compartir con la ayuda del Señor en esta mañana. 3 elementos muy importantes que el versículo nos enseña acá. Número 1, el que haya esposa haya el bien. Eso significa una cosa. Que el que halló estaba buscando, ¿sí o no? ¿O me equivoco en esa parte? Dice, el que haya esposa, haya el bien. Significa que la halló, ¿verdad? Entonces, si la encontró es que estaba buscando. ¿Cuántos dicen amén? Ok, estamos de acuerdo con eso. Estaba buscando, porque encontró. Si él no busca, si no está buscando, no encuentra nada, ¿sí o no? No encuentra. Como dice a veces, cuando mi mamá me mandaba a buscar cosas, ¿querés hallar? Andá a buscar, dice uno. Porque a veces uno no podía encontrar las cosas. Pero cuando uno busca, encuentra, dice el mismo Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos una cosa. No es como a veces tenemos ideas del mundo o de la misma iglesia. El Señor te va a poner allí, en tu camino. El Señor te va a bajar del cielo la esposa. Nada que ver. A los jóvenes, este mensaje está preparado para los adolescentes y jóvenes que están escuchando aquí, hasta los que tienen 50 años de matrimonio. No se lo pierda entonces. Los jóvenes vienen y piensan a veces, yo necesito mi crush. ¿Dónde está mi crush? ¿Dónde está mi amada o mi amado? Y comienzan entonces, y piensan a veces, no te preocupes. A mí me dijeron eso, por ejemplo. A mí me dijeron, no te preocupes, no busques nada, te va a aparecer así. ¿Eso es cierto? Bueno, la palabra dice, el que haya esposa, haya el bien, y eso significa que la estaba buscando, ¿cierto? Hay una búsqueda. Pero, amados hermanos, en esa búsqueda debe estar la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, número 1, su búsqueda, jóvenes que están aquí, jóvenes que están escuchando, jóvenes que van a escuchar después la transmisión, el video, lo primero es lo primero. Tu búsqueda, incluso no solo los jóvenes, estamos hablando de las madres solteras, los padres solteros, estamos hablando de los viudos, de las viudas, de los divorciados, estamos hablando de todo el que desee encontrar esposo o esposa.
El que desee, la que desee, si no, no se preocupe. Entonces, número 1, la búsqueda de usted, la búsqueda que usted va a realizar, es bendición de Dios por ser un bien de Dios. Es decir, no es que la hermana, no es que la dama es una loca, es que está desesperada, es que está necesitada. No es así. Esa es una crítica negativa de una sociedad hipócrita. No es así. Porque hay una necesidad, ya lo mencionamos, de intimidad emocional. Entonces la palabra nos dice, el que haya esposa, el que haya esposo, haya el bien. Es bueno eso. ¿Por qué esto es bueno? A ver, ¿por qué estoy diciendo que la búsqueda de la esposa y del esposo es bendición? Porque encontrar eso es un bien de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Encontrar el correcto esposo, encontrar la correcta esposa es un bien de parte de Dios. No es del enemigo, no es porque está desesperada, no es porque está desesperado, no es así, es algo bueno. ¿Cómo es? Es algo bueno. Muy bien. ¿Por qué es un bien de Dios? Les voy a explicar las razones, amados hermanos. Es un bien de Dios el matrimonio, encontrar esposa, encontrar esposo, porque es creación del Señor. El matrimonio no es creación civil, no es creación de las leyes, no es creación humana, el matrimonio es creación de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. El origen está en el Señor. Dice Mateo, capítulo 19, verso 4 del 6, lo siguiente. Jesús respondió, ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó, esto explica por qué el hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. En otras versiones dice, en una sola carne. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Vemos claramente que Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, crean el matrimonio desde que crea al primer hombre y la primera mujer. Nuestro Señor crea la humanidad, Adán y Eva. Ahí está el primer varón y la primera mujer. Allí crea el matrimonio. Porque a Jesús le están preguntando acerca del divorcio y del matrimonio. Entonces Jesús responde, hey, ¿ustedes no se acuerdan que Dios los hizo dos? ¿No se acuerdan de eso? Entonces está diciendo, Dios creó el matrimonio al crear al primer hombre y la primera mujer y ahí los unió. Ahí está, entonces es una creación divina, no es del diablo. Es un bien de Dios. El matrimonio, la vida amorosa es un bien de Dios. Porque viene de parte del Señor. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué Dios crea el matrimonio? Bueno, Génesis capítulo 2, verso 18 al 25, dice así algo interesante. Aquí vemos una de las razones por las cuales Dios crea el matrimonio, porque Él había hecho primero al hombre y dice que estaba solo el pobre hombre. Dice Génesis capítulo 2, versos 18 al 25 dice así. Luego dijo el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cómo dice? No es bueno que el hombre esté solo. Correcto. No es bueno que el hombre esté solo. Dice, no es bueno. No es conveniente. No es saludable, dice. Voy a hacerle una ayuda idónea, una ayuda adecuada, dice la palabra. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo. ¿Cómo es eso? Sí. No es que Dios no sabía de que necesitaba a la mujer, y uno se pregunta, ¿y por qué le puso los animales primero? Para que el hombre, Adán, hiciera la diferencia. ¿Sí o no? Hay un dicho que dice, uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierdes. Pero hay otros que dicen, uno siempre supo, lo que pasa es que pensó que no lo perdería. Ese es otro dicho. Pero aquí iba a ver la diferencia, Adán. Iba a ver la diferencia entre, suave, no es lo mismo, animalitos, que esta mujer que estoy viendo, dice. No es lo mismo. Entonces Dios primero le hace a los animales para que le hagan compañía porque él se siente solo, para que luego note la diferencia de la bendición de Dios. Mire qué bonito. Entonces, dice acá, le llevó animales y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos. Así el hombre les puso nombre a todos los animales domésticos, etc. Sin embargo,
no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Seguía estando solo y Dios dijo, no es bueno la soledad. Entonces Dios, el Señor, hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre. Fue una costilla. He escuchado esto por ahí, de que no fue de arriba para que la mujer no mandara al hombre, ni de los pies para que no la pisoteen, sino de la costilla para que estuviera al lado con él. ¿Sí o no? Pero mire qué bonito. Dicen que fue una costilla. Y dice el hermano Ricardo, porque el hermano Ricardo Arjona es bautizado en la iglesia de Cristo, dicen. Dice que hubiera dado su columna vertebral por verla a la mujer andar. Hubiera dado todo eso. Era una gran bendición, pero Dios, no es necesario demasiado, solo la costilla necesita. Sacó la costilla para estar a la par de él. Esa mujer se la presenta y Adán queda como cuando usted vio a su esposa por primera vez, así quedó Adán. ¿Qué pasó acá? De la costilla le hizo, se la presentó al hombre, versículo 23, el cual exclamó, dice, oiga, él expresa con admiración lo que a continuación dice. No es que, sí, se parece a los animalitos. Nada que ver, fue una admiración, le sorprendió lo que vio. ¿Sí o no? Y dice, exclamó, esta sí es hueso de mis huesos. Los otros no, los animalitos no. Carne de mi carne, se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Número 1 entonces. El propósito es compañía. No es bueno que usted esté solo, que usted esté sola. No es bueno, dice la palabra del Señor. Porque fuimos creados para estar juntos. Siguiente. Si nosotros nos vamos a Génesis 1:28, nos dice las otras razones por las cuales Dios crea el matrimonio. Génesis capítulo 1, 28. Dice así. Mire qué interesante. Y los bendijo con estas palabras, a los dos, está en plural, los bendijo. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen sobre los animales, sobre las aves, etc. Yo les doy de la tierra todas las plantas para que puedan comer. ¿Qué dice la palabra de Dios, del Señor acá? Lo que dice es, sean fructíferos y multiplíquense. A veces nosotros leemos ese versículo haciendo alusión solamente a tener muchos hijos, pero no es lo que está diciendo la palabra. La palabra dice, sean fructíferos. Otros hablan de fructificar y multiplicarse. Una cosa es fructificar y otra cosa es multiplicarse. La palabra del Señor les dice a ellos dos, al primer hombre y la primera mujer, al matrimonio primero de la humanidad. Ustedes van a ser fructíferos y van a multiplicarse. Multiplicarse es, tengan muchos hijos, llenen la tierra. Pero lo primero que significa, fructificad, o sea, emprendan proyectos y multiplíquenlo. Eso es lo que está diciendo. Que hagan una empresa, porque realmente eso es el matrimonio. El matrimonio, un hombre y una mujer se unen para emprender y lograr más cosas de las que uno solo no pudiera hacer. Eso es. Entonces Dios dice al hombre y a la mujer, al primer matrimonio, sean fructíferos. Otras versiones dicen, sean prósperos, emprendan, multipliquen, sumen, desarrollen, creen cosas, transfórmenlas. Todo eso implica la palabra fructificar. Así que el matrimonio, amados hermanos, es una bendición de Dios, una vida amorosa es una bendición de Dios porque usted, con la persona correcta, va a generar más, va a fructificar más, va a multiplicar más de lo que solo pudiera lograr. Esa es la promesa, ese es el fin, ese es el propósito. Mire qué interesante. Y uno se puede preguntar, ¿pero qué pasa? Si eso no me ha pasado a mí. No se preocupe, entonces, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Entonces,
Fructificar y multiplicarse. Número 3, deleite sexual. Claro que sí. Nuestro Dios nos hizo seres sexuales. A veces eso no se menciona. Un tabú, dice, eso no se menciona. Ni los padres a veces no le hablan a los hijos de estas cosas y por eso los de afuera le terminan hablando a los hijos de las cosas que no le hablamos a veces. Pero aquí hay una necesidad que Dios nos crea. Dios crea al ser humano un ser sexual. Entonces, el otro propósito es el deleite sexual. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 7, 2 en adelante. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Habla del deber conyugal, habla de que hay un deber. Entonces, si hay un deber es porque hay un propósito en el matrimonio de esto que estamos hablando. Y la mujer no tiene potestad. Entonces dice el versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Pero ¿cuántos hemos recibido los mensajes del mundo? Mi cuerpo, mi decisión, ¿sí o no? Dicen las mujeres en el mundo, mi cuerpo, mi decisión. Y eso se mete en la iglesia. Entonces se mete el matrimonio y dice, no, yo no. ¿Y qué pasó? Pero ¿no ves que tenemos como 5 años de no tener intimidad? No, es que yo no quiero. Y ahí es donde a veces las hermanas, las mujeres, pueden cometer un error. La manipulación sexual. Y uno puede decir, eso es pecado. La palabra dice, no os neguéis el uno al otro. Si queremos tener una vida amorosa, de bendición. Porque el cuerpo de usted no es de usted, dice, no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el hombre, y el hombre tampoco, sino la mujer. Por eso dice la palabra, no se nieguen el uno al otro, a no ser suave, por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse sosegadamente en la oración y vuelven a juntarse en uno para que no los tiente Satanás a causa de su incontinencia. A menos que se pongan de acuerdo y que sea un acuerdo, el que puedan orar, entonces, a ver, tomemos un break. En ese break vamos a orar. Pero si no es un break de oración, dice, no se nieguen el uno al otro. Pero a veces, como la mujer, viene la mujer y dice, bueno, dice, la mujer es astuta, igual que el hombre. Entonces, ya sé cómo lo voy a controlar. Y hay mujeres que controlan al hombre por la sexualidad. Y en la iglesia pasa, y en los matrimonios pasan. La palabra nos dice, no os neguéis el uno al otro. Entonces lo voy a chantajear. Un matrimonio cristiano no puede negarse la sexualidad al otro, porque es un deber conyugal, amados hermanos. No es que, pero es que yo me casé no pensando en eso, entonces no tenía conocimiento de la palabra del Señor. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces los jóvenes dicen, eso significa que cuando yo me case tal cosa. Esto es lo que dice la palabra. Entonces, no os neguéis el uno al otro y la mujer no puede chantajear, manipular. La mujer llega a manipular. Porque el hombre dice, el hombre tiene el pobre hombre necesitado, porque es que es diferente naturaleza. Porque a veces las mujeres no entienden a los varones y a veces los varones no entienden a las mujeres. Los varones están siempre activados con los ojos, con la vista. El hombre se activa con la vista, la mujer no se activa con la vista, se activa con el oído, con el buen trato. ¿Sí o no? El oído, el buen trato, el cariño, la educación, la caballerosidad. Pero el hombre se va a activar con lo que mira, con lo que vea. Entonces, a veces la esposa no comprende al pobre esposo, que siempre va a estar activado. Y el pobre esposo también no comprende a veces a la pobre esposa que tiene un sinnúmero de ciclos y un sinnúmero de dificultades, de problemas y que ella necesita que todo su contexto esté bien, en orden y adecuado para que haya algo bueno. Cuando no hay ese entendimiento, nos negamos el uno al otro. Y obstaculizando la bendición de Dios para una vida amorosa conforme a la voluntad del Señor. Entonces viene la frustración, viene la insatisfacción. Y entonces pasa tiempo, la rutina, las distracciones, y puede llegar uno a la infidelidad. Porque hay una negación continua.
Y hay una negación que trasciende no solo, por ejemplo, esta vez, dice, calmate, no hay falla. Meses, años y pasa así décadas. Pero no, la palabra es clara, mire. ¿Quiere bendición en su vida matrimonial? Los jóvenes, con que así son las cosas, como dijo Simón Pedro, con que así son las cosas. No os neguéis el uno al otro, para que no os tiente Satanás. Entonces, siguiente, amados hermanos, estamos hablando de la búsqueda. El que haya esposa, haya él, bien. El que haya esposo, esposa, haya él, bien, porque es de parte de Dios. Ya vimos que esto es de Dios y el propósito del matrimonio de parte de Dios. Pero la pregunta es, los jóvenes, los adultos también, porque hay que reflexionar. Porque uno dice, yo ya estoy en lo que estoy. No. No tenemos que decir a los que ya estamos casados, a los que ya estamos con pareja, no puede decir, es que yo estoy en lo que estoy. No, porque si cometimos una falla, un error, tenemos que aprender del error. Porque si uno no aprende del error, uno puede destruir ese matrimonio o terminarse ese matrimonio. Puede que no sea usted el culpable, sino la víctima, pero puede, cuando diga, voy a rehacer mi vida, conforme a la palabra, Mateo 19:9, entonces va a poder cometer los mismos errores porque no hubo una reflexión previa. ¿Cuál es la reflexión previa, amados hermanos? Lo siguiente, ¿cuáles son los valores que guían tu búsqueda? ¿Cuáles son los valores que guían tu búsqueda de esposa? Jóvenes varones que están conectados o que van a verlo después o los que están acá. Las chicas también. ¿Qué es lo que mueve o guía tu búsqueda? ¿Cuáles son los valores? En el mundo, o en la iglesia también a veces, podemos ver matrimonios que se ejecutan por dinero, por poder, por conveniencia. Los antiguos, ¿verdad? Los reyes, alianzas políticas, entonces se casaban. Y un sinnúmero de propósitos humanos que nada tiene que ver con el propósito divino. Sexo solamente o el propósito de Dios. La pregunta para los que ya estamos también con cierto tiempo de vida amorosa es válida para nosotros también. Preguntémonos, a ver, ¿qué fue lo que me movió a casarme por amor de Dios? ¿Qué fue lo que me movió? ¿Será que por los valores que tuve al buscar esposo, esposa, es por eso que ahorita yo estoy sufriendo ciertas consecuencias? Debe hacerse esa pregunta. Porque así usted va a saber que puede hacer aún hoy. No tiene que decir, es que ya estoy en loco, es que ya. Estamos fritos, ya estamos, ¿bien? Ya no nos podemos separar. No piense así. Si queremos una vida amorosa de bendición. ¿Qué fue lo que me movió? Bueno, usted dice, ¿acaso nos movió el dinero o nos movió la conveniencia o nos movió solamente el sexo o solamente, bueno, es que yo quería huir de mis padres, dice la chica, quería irme largo, yo no aguantaba, estaba hasta aquí, de mis padres, de mi familia, no aguanto, no quiero. O el chico, 1 Corintios 7 dice que es mejor casarse que estarse quemando. Estaba quemándose el pobre. Pero ese es solo su valor, esa era la guía, la única guía. Por lo tanto, si esa era la guía, entonces cualquier chica era buena. Cualquiera. Y esos son los valores que guían la búsqueda. Entonces la pregunta para los jóvenes es, ¿qué es lo que estás buscando en un chico? ¿Qué es lo que estás buscando en una chica? ¿Qué es lo que lo movió a usted, hermano, a casarse? Aunque usted ahorita actualmente esté separado o divorciado o lo que sea, pero hagamos la reflexión que incluso los que hemos tenido, no porque su servidor no, los que han tenido 2 o más matrimonios o parejas o convivencia, pregúntese, ¿qué me movió a aceptar al primero o a la primera? ¿Qué me movió? ¿Y qué me movió o qué aprendí? Y ahora, ¿qué me movió para aceptar a la otra persona? Porque si usted no hace esa reflexión, puede cometer con la nueva pareja los mismos errores del antiguo. Por lo tanto, de esta forma, obstaculizar la bendición de Dios para su vida amorosa. Puede que en el mundo usted haya tenido muchas parejas y usted llega a Cristo soltero, llega a Cristo divorciado, llega a Cristo casado, emparejado, pero debe hacer esa reflexión porque si no va a cometer lo mismo.
Evaluar para mejorar. Ese es un principio, evaluar para mejorar. Entonces, ¿qué es lo que guía la búsqueda? Cuidado con el yugo desigual. Según de los Corintios, capítulo 6, verso 14, dice: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Entonces vienen los jóvenes y cuando los guía, cosas que no son el propósito de Dios, viene la chica y se enamora de un inconverso. ¿Quién es un inconverso? Alguien que no es conforme al evangelio de Cristo Jesús. Mire, en ese punto es interesante porque hay algunos que afirman así tan tajantemente, que casarse con una persona que no es bautizada en la iglesia de Cristo es pecado. Sí, así como lo escuchas, pecado, pecado, pecado. Pero a otros que no es tan, no, eso es ser demasiado legalista, no es conveniente, pero no llega a pecado, dicen otros por ahí. ¿Qué piensa usted de ese tema? No obstante, la palabra de Dios en 2 Corintios dice: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Ahora alguien puede objetar allí: suave, hermano Arcia, allí el contexto no está hablando del matrimonio, pero sí está hablando de otros tipos de asociación. Pero la pregunta es, ¿será acaso el matrimonio una asociación superficial? No es una asociación superficial. Y por eso en esta versión de la Nueva Traducción Viviente dice: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Entonces ahí viene el problema. Ahí es donde puede haber un obstáculo de la bendición de Dios. Porque viene usted y se casa o busca a una pareja. Pero ese varón de Dios, bueno, no es de Dios ese varón. Ese varón no es de Dios. Y esa mujer no es de Dios. Y por lo tanto pueden haber dos cosmovisiones diferentes, dos perspectivas diferentes, dos objetivos totalmente diferentes. Y si hay dos religiones diferentes, peor. Porque dice: yo quiero llevarlo a la iglesia, a Cristo, a la clase dominical. Y el otro le dice: yo quiero bautizarlo a los 3 meses. Comienza el conflicto interminable si la otra persona es muy religiosa, de otra religión. No, esperemos que él decida, el chiquitín decida. Hay dos visiones, mire. Hay dos enfoques, hay dos objetivos. ¿Estarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo? Habrán conflictos entonces. Por eso la palabra nos dice: no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puedo buscar, dice el joven, esposo o esposa? ¿Cómo puedo buscar? ¿Cómo pude haber buscado antes? Dice, pero no esto le digo a los que ya estamos en la jugada como para lamentarse. Hubiera hecho eso. No estuviera arrepentida de este hombre. Ojalá que no estemos arrepentidos, ¿verdad? ¿Cuántos están arrepentidos del hombre que está con usted? Que nadie diga amén. ¿Qué pasa acá? Uno puede decir: me arrepiento, qué barbaridad, soy una lástima, lo lamento. No, sino es para aprender, para transmitirle a los hijos. ¿Cuántos somos padres? Amén. Entonces, nosotros tenemos que transmitirle estos valores a nuestros hijos, a nuestras hijas. Tenemos que transmitirle estos valores. Porque siempre usted y yo, obviamente, estamos pensando en lo siguiente: yo quiero que le vaya a mi hijo, a mi hija, bien. Uno dice: mejor que a mí, ¿sí o no? Mejor que a mí, que me vaya, que le vaya, mejor, dice usted. Entonces usted tiene que transmitirle estos valores al encarnarlo usted primero. Pero yo ya cometí muchos errores, dice usted. Yo ya le encabé, ¿qué puedo hacer? Aprender y mejorar. Porque algunas veces los hijos le sacan en cara eso. ¿Qué me va a decir vos, mamá? Eso es deshonrar a los padres. A veces los jóvenes, los adolescentes le dicen así: pero ¿qué me vas a decir vos, papá, si vos se la pegaste a mi mamá? ¿Qué me vas a decir vos, mamá? No me vas a decir nada, yo quiero andar con aquel. Sí se ponen, fíjense. Pues y eso es, y entonces ya la deja la pobre madre, a la pobre padre, lo deja así, desarmado. Pero no, dice la palabra. ¿Cómo puedo buscar esposo, esposa? Los jóvenes, los adolescentes. Bueno, el ejemplo de Abraham e Isaac. ¿Cuántos han escuchado esa historia? Mire qué bonito. Génesis capítulo 24, nosotros encontramos una historia que nos va a mostrar que no es ni esperar que caiga del cielo, ni tampoco buscar
y lo que hay es primero, tampoco así. Correcto. Génesis capítulo 24 dice así, sígame la lectura. Abraham estaba ya entrado en años y el Señor lo había bendecido en todo. Tenía la bendición de Dios. Un día Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa, que era quien le administraba todos sus bienes, pon tu mano debajo de mi muslo. Eso era para hacer un trato. Júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo. Ahí hay un principio que se repite en el Nuevo Testamento. No tomes mujer cananea para mi hijo Isaac. Aplicado aquí es, mira, no tomes mujer inconversa. No tomes varón inconverso. Hay un principio de la palabra. Sino alguien de mi familia, dice acá. Alguien de la familia de Dios. Mira aquí. Y de allí escogerás una esposa. ¿Qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra? Respondió el criado. En aquella época, pues uno negociaba con el padre y le daba algo, entonces le daba a la hija. Pero aquí vemos algo hermoso. Mira qué bonito. Respondió el criado, ¿debo entonces llevar a su hijo hasta la tierra de donde usted vino? De ninguna manera debes llevar a mi hijo hasta allá, le replicó Abraham. El Señor, el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis familiares, y que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de ti para que puedas traer de allá una mujer para mi hijo. Toda madre, principalmente, quiere la mejor mujer para el hijo, ¿sí o no? Todo padre quiere un buen hombre para la hija, ¿sí o no? Entonces, mire, si la mujer no está dispuesta a venir contigo, quedarás libre de este juramento. Pero en ningún caso llevarás hasta allá a mi hijo. El criado puso la mano debajo del muslo de Abraham, su amo, le juró que cumpliría con su encargo. Él se fue entonces, tomó 10 camellos de su amo y toda clase de regalos y partió hacia la ciudad de Nahor Aram. Así hizo que los camellos se arrodillaran junto al pozo de agua que estaban afuera de la ciudad. Caía la tarde, que es cuando las mujeres salen a buscar agua, ahí iba a llegar la mujer. Vemos que él salió a un lugar específico, como dice el proverbio, ¿cierto? El que haya esposa, hay el bien. Eso significa que la buscó primero, por eso la encontró. Pues la encontró en un buen lugar. ¿Dónde usted, los jóvenes, dónde está buscando usted? Porque el criado de Abraham fue a buscar al lugar donde estaban las mujeres correctas, no las mujeres incorrectas. No fue a un lugar que iba a encontrar las mujeres que no iba a ser así. Igual las chicas deben encontrar a los hombres en los lugares donde están los hombres correctos, o por lo menos la mayor probabilidad. Pero no puede pensar que será bendición de Dios si usted encuentra al varón o a la mujer en el lugar que no es, que nada que ver. ¿Dónde lo conoció? Lo conocí en un bar. Dice. En el parque, dice. ¿Dónde lo conoció usted? Lo conocí allá en una corrida de toros. ¿Dónde lo conoció usted? Dice. ¿Dónde la conocí? Entonces sigue diciendo acá, entonces comenzó a orar. Mire, comenzó a orar el criado, porque estaban las mujeres. ¿Cuál va a ser? Si dice que no, oro al Señor. Él le pide la dirección a Dios. Él busca, Abraham manda al criado para buscar mujer al hijo, pero también pide la dirección de Dios. No es entonces, bueno, yo voy a buscar en el lugar correcto. Ok, ¿dónde va a buscar usted? En Vica, Nicaragua. No, sí, es un buen lugar, no hay falla con eso. Pues no necesariamente significa que va a encontrar. Voy a buscarla en la iglesia, la familia de Dios en Inotepe Centro. Es un buen lugar, pero no significa que necesariamente, el cualquiera, ¿no? Lo voy a buscar en el Enlázate. Es un buen lugar, pero no necesariamente. Él comienza a orar entonces y dice, Señor Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y me demuestres el amor que le tienes a mi amo. Ojo con esto. Dios ama, y por eso es que el verso dice, el que haya esposa y el bien encuentra la benevolencia de Jehová. Es decir, el que encuentra una excelente esposa o esposo es porque encontró la benevolencia de Dios.
Porque dice, qué difícil es encontrar, dice uno. ¿Sí o no? Difícil encontrar. Entonces, usted tiene que orar primero. Porque si sabe que es difícil encontrar al esposo o a la esposa, le dice, Señor, por favor. Tiene que rogarle al Señor. Pero si no ruega, cualquier cosa. ¿Cómo? Vení para allá, vámonos. Rápido, ¿qué hacemos? No contamos con la bendición de Dios. Entonces, ora, dice, este prójimo ora, aquí me tienes a la espera junto a la fuente mientras las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua. Permite que la joven a quien le diga, y aquí sí es una frase que en su contexto sirvió, pero ahora no esté esperando que la esposa que Dios le va a dar diga, si ella me vuelve a ver, entonces sí. No, tal vez no te va a volver a ver. Si me sonríe y me hace así, entonces es una señal. No, tampoco. Tiene que orar, pero suave. Pero mire la historia. Por favor, baje usted su cántaro para que tome yo un poco de agua. Y que me conteste, tome usted y además le daré a sus camellos. Es algo bien específico. Sea la que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así estaré seguro de que tú has demostrado el amor que le tienes a mi amo. Aún no había terminado de orar cuando vino que se acercaba Rebeca. Mire ese nombre, Rebeca. Rebeca con su cántaro al hombro. La joven era, para los jóvenes preocupados, pero es que las del mundo son hermosas, dice uno. Y las de la iglesia no miro, y también las chicas. Es que en la iglesia, sí o no, las jóvenes, un montón de veces yo he escuchado eso. Las jóvenes dicen que en la iglesia no hay nada. En la iglesia no hay nada bueno. Y por eso yo me encuentro fuera, dice uno, porque en la iglesia, ni quiera. Pero si usted ora al Señor, usted va a encontrar algo bueno de bendición. Porque mire, para los que están preocupados, pero es que, como sale algunos memes, dice el que deseabas, el que Dios te nada que verlo, no. La joven, dice, era muy hermosa. Mire, ¿dónde están los jóvenes varones? Está uno, ¿verdad? ¿Dónde están los solteros? Sí, para ubicarlo, solo uno, ¿verdad? Un varón soltero, no hay nadie más, los que están conectados, Omar, ahí está conectado. Los varones solteros, ¿dónde están las mujeres solteras? Y hay una, y hay otra, ahí están, mire, ¿dónde están los padres? Que aunque tengan, pero es que tienen hijas, que tienen hijos, más chiquititos. Hay que compartir esto porque usted y yo somos sacerdotes de la casa, ¿sí o no? También. Somos sacerdotes de parte de Dios. Entonces usted tiene que compartir esto con sus hijos, con sus hijas. Si usted dice, es que ya estoy en lo que estoy, aprender para transmitir también. Entonces, la joven era muy hermosa y además virgen, pues no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre, Rebeca. Bajó hacia la fuente y llenó su cántaro, ya se preparaba para subir. Le preguntó el criado, ¿podría usted darme un poco de agua en su cántaro? Sírvase, mi señor, le respondió. Y enseguida bajó el cántaro y sosteniéndolo entre sus manos le dio a beber. Cuando ya el criado había bebido, ella le dijo, voy también a sacar agua para que sus camellos beban todo lo que quieran. Tal vez usted no va a decirle, Señor, si me hace esto y se me dice el otro, no. Pero sí aquí hay un principio interesante. El principio es que ella tiene iniciativa, ¿sí o no? Esta mujer demuestra iniciativa, ¿cierto? Él le da, dice, dame agua. Entonces ella le da. Y después ella dice, yo le voy a dar para todos sus camellos. Es una mujer con iniciativa. ¿Ya se fijó? Entonces hay principios que usted dice, bueno, aquí está el norte, aquí está el norte. Por aquí yo tengo que ir, dice usted. Porque es una mujer genial esta mujer. Rebeca. Y eso tenemos que transmitirlo a los hijos. Mire lo que dice acá. De inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo. Es diligente para buscar más agua, repitiendo la acción hasta que hubo suficiente agua para todos los camellos. Esta mujer es. La historia fue que se quedó con Isaac. Ahí está. ¿Cómo busco esposa? ¿Cómo busco esposo? Como Abraham y Isaac. Otro ejemplo es el apóstol Pablo. En 1 Corintios 9, 5 al 7 dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Ahí está. Tenemos derecho, pero a tomar a una hermana por mujer. No dice inconversa, no dice inconverso, dice hermano, dice hermana por mujer.
hermano por varón. Entonces el principio es claro, amados hermanos. Encontrar un varón de Dios, si usted es mujer. Encontrar una mujer de Dios, si usted es varón. Mire aquí, 1 Corintios 7:39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. ¿Qué es casarse en el Señor? Casarse en el Señor es buscar un varón de Dios, es buscar una mujer de Dios, pero también con la cobertura de la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo es que se realiza? Número 2, el matrimonio. La realización del matrimonio es bendición cuando se hace con Dios. Ya vimos entonces, amados hermanos, que uno busca la bendición de la esposa, del esposo. ¿Cómo se realiza, cómo se efectúa esa bendición de la vida amorosa? ¿Cuándo inicia? ¿Cómo se realiza la unión, el matrimonio? ¿Cómo se hace? Bueno, Hebreos 13:4 nos dice que nos habla del principio de la honra. ¿Cuándo un matrimonio es matrimonio? Hablamos de que el matrimonio es algo que Dios crea, no que la sociedad crea, no es conforme a las leyes ni nada. Eso significa, ojo con esto, que el abogado y el juez no casan. Hace poco aquí se celebró una boda de nuestra hermana Fátima. Aquí primero hubo el abogado, se firmó, pero no es que el abogado o el juez tiene el poder de casar, porque dice la palabra, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Pues Dios es el que une. La parte legal es, ahí va a ver esta parte, pero Dios es el que une en matrimonio. Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo unen matrimonio? Porque hay otro concepto interesante que se llama unión de hecho. Y la unión de hecho es que las personas solo se juntan y ya son matrimonio. Pero, ¿será que eso es lo que dice la palabra de Dios? Mire qué interesante. Ok, entonces la respuesta a la pregunta, ¿cuándo se realiza esa bendición? ¿Y es bendición cuando se hace con Dios? Sí, ok. Hebreos 13:4 dice, honroso sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Mire la primera parte, honroso sean todos el matrimonio. La palabra honra significa elogio, reconocimiento, valoración. La boda es una honra. ¿Cómo? Es un acto, es una ceremonia donde usted está honrando. Eso es la boda. Algunos dicen, ¿para qué hay que hacer boda? ¿Para qué hay que hacer ceremonia? Solo hay que firmar papeles y ya. Honroso sea en todos el matrimonio. Cuando usted, mire qué cosa, cuando usted declara algo públicamente, usted está honrando eso. Cuando a usted lo felicitan, por ejemplo, aquí está el hermano, lo felicitamos, un aplauso. ¿Qué estoy haciendo yo? Honrando al hermano. Cuando yo estoy reconociendo el trabajo de alguien, le estoy elogiando, le estoy diciendo, qué excelente hermanos que estamos aquí reunidos, muy bien a los que vienen temprano y puntual. ¿Qué estoy haciendo? Estoy honrando. Entonces, cuando yo estoy celebrando una boda, no es necesariamente gastándose todos sus ahorros, porque uno dice, pero yo puedo hacer algo ahí, algo, sí, pero usted hace una ceremonia, porque usted dice, ¿a dónde? No es mandamiento hacer una ceremonia, hacer una boda en la Biblia, pero sí es mandamiento honrar el matrimonio. ¿Cuándo usted escuchó que el matrimonio es algo privado? Es decir, que si yo me caso, nadie se tiene que enterar. Imagínese usted, aquí viene el hermano Luis Arcia, evangelista de la congregación. Bendición, hermano. Y después miran a una muchacha, morenita, flaquita, conmigo, y ustedes se van a preguntar, ¿y quién es esa hermana? ¿Sabe? Hermano entra con ella siempre. Nada que ver, ¿sí o no? ¿Quién es? ¿Pero quién es? Ah, el hermano Arcia, ¿y ella es quién? La esposa. Eso se llama honra. Los hombres, dicen los neurocientíficos, los psicólogos, lamentablemente, que los hombres que esconden a la esposa es porque no la quieren. Yo la escondo, ni hablo de ella, yo no hablo de la hermana Claudia, la escondo. ¿Qué estoy demostrando?
esas cosas. Pero ¿qué pasa si, es que la hermana Claudia, que esto y lo otro, y usted escucha, ese hermano Arce, solo la hermana Claudia vive hablando, se enjuaga la boca con ella. ¿Eso qué estoy haciendo? Honrando. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, honrosos sean todos el matrimonio. Entonces, yo no hablo de ella, la escondo, que nadie se dé cuenta que es mi mujer. Yo estoy deshonrando el matrimonio así. También, mire. Pero si yo le digo, esta es mi esposa, amados hermanos, previo a eso también los noviazgos, porque eso se pierde a veces en la iglesia. Estamos hablando de una vida amorosa. Hermano, esta es mi novia, dice el joven. Esta es mi novia, porque a veces, como perdemos eso, de repente vemos pareja. ¿Y quiénes son? Y comienza la murmuración, los comentarios, etc. ¿Quiénes serán? ¿Quién sabe quiénes son? Están juntos. ¿Por qué? Porque no hay confianza en la misma comunidad de fe. No hay. Ya, correcto. Entonces, no, si uno tiene la mala costumbre de que yo tengo una novia, tengo otra novia, a los novios, ¿verdad? A los jóvenes solteros, entonces ya los hermanos me vieron con varios novios, con varias novias. Pero que parecía, porque no nunca lo anunció. No hay una vida amorosa correcta ahí, o no la está construyendo así. Pero si el joven dice, bueno, esta es mi novia, le dice a los líderes, le dice a la iglesia, mire, esta es mi novia. Y después de eso, esta es mi prometida, ese. Este es mi prometido. ¿Qué estoy haciendo? Honrando. Estoy honrando así, pero si yo escondo, no, que nadie sepa que esta es mi novia. Que nadie sepa que es mi prometida y que me voy a casar. Solo me miran juntos, entrar y salir. Eso es deshonrar el matrimonio. Deshonrar la unión. No, hay fuera de bendición la vida amorosa. Por eso, si comenzamos así, no hay bendición de Dios. Entonces, la boda, realizar una boda es un acto de honra. Las bodas podían durar en aquel momento varios días de celebración. Jesús fue invitado a las bodas de Canaán. Lo vemos en el Evangelio de Juan. La novia debía esperar al novio mientras ella lloraba su soltería y virginidad y el novio se despedía con sus amigos. Después se gritaba, ¡ahí viene el novio! Al venir el novio se anunciaba y se celebraba la boda. De allí tenemos la parábola de las vírgenes. De allí tenemos la analogía de las bodas del Cordero. Por eso hablamos del Cordero, de las bodas del Cordero, que la iglesia es esposa, que Cristo es el esposo. Ahí está. La cultura de la boda, del matrimonio, eso está en el primer siglo, está en la palabra de Dios. Pero nosotros hemos perdido eso. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha enseñado solo juntarnos. O si no, a ver, firmamos el papel y ya. Cuando no hay una bendición de Dios, cuando no hay un acto de honra, celebremos. Como la hermana Fátima, que es un ejemplo. La hermana Fátima y el hermano Darwin celebran. Eso es un acto de honra. Y no necesita usted, voy a invitar a medio mundo, porque no vamos a tener, ¿cierto? Uno es escaso de recursos. Pero usted dice, yo hago esto porque yo quiero la bendición de Dios. Y ahí vamos con la bendición de Dios. Mire qué interesante. La bendición de Dios y la iglesia. Uno dice, ¿qué tiene? ¿Yo qué tengo que decirle a la iglesia? Si es mi vida. Es mi vida. ¿Qué ver? Mateo 18:19 dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidan, Dios lo va a hacer. Cuando hacemos eso, por ejemplo, y siempre me remito al buen ejemplo de nuestra hermana Fátima, que era de esta congregación y partió a Estelí. ¿Nosotros qué estamos haciendo cuando hacemos eso, cuando celebramos eso? Estamos recibiendo la bendición de Dios. ¿Por qué? Estamos recibiendo la bendición de nuestros líderes. Estamos recibiendo la bendición de nuestra congregación, de nuestra familia en la fe. No vemos como cualquier cosa nuestra familia en la fe. No, honramos a la familia en la fe cuando lo compartimos. Y uno dice, no tengo para invitar a todos. Es cierto, pero usted viene y va a honrar. Si no puede invitarlos a todos por la alimentación, lo transmite en Facebook. Pero honra el matrimonio. Eso es. Y tenemos la bendición de Dios, la bendición de nuestros líderes, la bendición de la iglesia. También les digo lo siguiente, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan mi Padre que está en los cielos, lo hará. Cuando uno no obtiene, he visto muchos matrimonios, muchos noviazgos, muchos compromisos, muchos esposos que no han obtenido la bendición
de su iglesia local. Miren qué interesante. Y de sus líderes. Yo he visto muchas hermanas o muchos hermanos, es mi vida, ¿qué le voy a decir a esos líderes? Si me voy a casar o no. Y los líderes les querían aconsejar, no, nada que ver, y al final terminó mal. Porque no tenía la bendición de Dios, la bendición de sus ministros, la bendición de la iglesia, la bendición de la familia de la fe. Yo me voy, no me interesa. Comienza y comienza lo que comienza mal, a veces puede desarrollarse mal también. Entonces, la ley humana. Pero entonces, ¿qué significa eso? Que si yo me caso y hago una ceremonia, Dios es el que casa, no hay necesidad de firmar nada con abogados. ¿No es necesario eso? Aquí le doy lo siguiente. Romanos 13 dice, toda persona debe someterse a las autoridades del gobierno. Es cierto que no es una obligación, como decir así, si yo me junto y no estoy casado legalmente, estoy en delito y me van a ir a preso. No. Pero yo estoy haciendo las cosas en orden. Estoy correcto. Si yo cumplo, yo me voy a casar legalmente también. Entonces yo estoy haciendo las cosas de manera ordenada y Dios es un Dios de orden. Entonces, cuando el principio del orden está vigente, eso también se aplica. Mira lo que dice aquí, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Dios une, pero comienzo yo a dar testimonio. Porque si comer carne le es ocasión de caer a mi hermano, no comeré carne jamás. Si yo solo me junto y le es ocasión de caer a la iglesia, a los hermanos, y doy mal testimonio a los de afuera, porque los de afuera me van a decir, vos no estás casado, porque ellos no saben que Dios es el que une, sino que como ellos piensan en su conciencia de que casado es firmar un papel, entonces yo estoy tropezando, haciendo que ellos tropiecen, poniendo obstáculo al evangelio de Cristo. Entonces no voy a hacer eso. Entonces digo, no hay falla, no vamos a casar. Porque la pregunta está, ¿y cuál es el problema? Sí. Muchas veces las parejas que no se quieren casar legalmente es porque no quieren realmente ningún compromiso. Pero Dios es un Dios de pactos. ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios de compromiso. Sus hijos no pueden huir del compromiso porque tenemos un Dios de compromiso. No existe el amor sin compromiso. Porque Dios ama con compromiso, ¿sí o no? Él está comprometido con su iglesia. Cristo está comprometido, dio su vida, está comprometido porque ama, ¿sí o no? Entonces, no hay amor sin compromiso. Entonces, muchas veces me he fijado que muchos que no quieren firmar el papel es porque en el fondo me voy a amarrar. Correcto. Uy, ni quiera Dios. Eso impide la bendición de Dios en su vida amorosa. Entonces, ¿cómo se efectúa la unión? Aquí está el proceso. Génesis 2:24. Por tanto, 1, dejará el hombre a su padre y a su madre. 2, y se unirá a su mujer. Y 3, serán una sola carne. Son 3 pasos. Número 1, dejar a padre y madre. Y ahí vienen los problemas y el pleito. Cuando el hombre no ha dejado a padre y a madre, en el sentido 1, económico, depende de ellos, hay problemas. Porque si depende de ellos, ¿quién manda? Los padres. Problema. El hombre, la mujer, deben de ser independientes del padre y de la madre. Porque van a formar un nuevo hogar, ¿sí o no? Cuando no se cumple ese principio, entonces viene el padre y viene la madre, vos vas a hacer esto. Y entonces viene la mujer y se enoja. La mujer le dice, vos todo estás haciendo como dice tu mamá. Vos todo estás haciendo como dice tu papá. Y entonces, o al revés. Y como nosotros nos encontramos con economías limitadas, entonces tenemos muchas veces que vivir en la casa donde están nuestros padres. Entonces viene el padre y viene la madre y entonces está ahí, a ver, tienen que hacer esto y lo otro y lo otro. Porque hay un principio, dice ahí, bueno, si están en mi casa, yo mando, pero no puede mandar sobre el matrimonio de la nueva familia que es. Es cierto que el padre o la madre es dueño de la casa, pero no va a gobernar sobre el matrimonio nuevo, no puede. Sobre la familia nueva, no puede. No es lo que dice la palabra. Se dejará, igual la mujer, padre y madre. Se va a cortar el cordón.
Porque ahí está siempre la influencia. Eso no significa dejar de honrar al padre y la madre, no significa eso. Pero sí de cortar este elemento. Y a veces nosotros que estamos más grandes de padres, cometemos ese error. A ver, voy a meterme en la vida del hijo, de la hija, del yerno, de la nuera. Maldición en la vida amorosa, porque no hay esa autonomía. Eso es lo primero, dejar el hombre y la mujer a su padre y a su madre. Número 2, se unirá a su mujer en un acto honroso. Como dijo el hermano Luis, acá al hermano Darwin y la hermana Fátima, los declaro marido y mujer. Puede, o sea, no, y todo el mundo alegre. Y en Facebook también. Todo el mundo alegre, está honrando. Entonces, se unirá a su mujer. Y número 3, y serán una sola carne. Es decir, se consuma el matrimonio, el acto, cuando son una sola carne. No significa que si nunca se consume, entonces no hay matrimonio. No, porque dice, se unirá a su mujer. Están unidos ya, son matrimonio, pero debe de consumarse. ¿Cómo? Siendo una sola carne. Eso significa que no tiene sentido, no es posible, no existe o no debe existir un matrimonio que, a ver, nos vamos a casar, pero no va a haber nada. Eso es absurdo. No tiene sentido, no tiene lógica. Bíblica no la tiene. Dejará, se unirá y serán una sola carne. Dejará, se unirán y serán una sola carne. ¿En qué estaremos fallando entonces? No obstaculicemos la bendición de Dios. Dios quiere bendecirnos rica y abundantemente. Porque ¿qué quiere Él hacer con el matrimonio? Fructificar y multiplicar. Ah, con razón vivimos escaso. ¿Por qué no se me multiplican las cosas? Dios quiere multiplicar y fructificar. Pero cuando no aplicamos esto, impide que Dios, a través de nosotros, fructifiquemos y multipliquemos. Ah, con razón, dice. Me cayó el 20. Necesito aplicar esto en mi vida amorosa también para que Dios fructifique y multiplique. Y esto enseñarle a mis hijos y a mis hijas, a mis nietos, a mis bisnietos incluso, tengo que enseñarle estas cosas. Entonces, cuando nosotros ya estamos en el matrimonio, su desarrollo es bendición cuando lo guía a Dios. 1, la búsqueda es bendición. La búsqueda de un esposo y una esposa es bendición porque es de Dios. Número 2, la bendición se efectúa cuando está con Dios. Y número 3, se desarrolla esa vida amorosa con bendición cuando lo guía Dios. Cuando guía el matrimonio, ¿quién? Dios. ¿Y cuál es la guía de Dios? La guía de Dios es la palabra de Dios. Y aquí el Señor nos da a nosotros los esposos y a las esposas, nosotros los esposos y las esposas, nos da las guías, la pauta para que nosotros podamos, al ser guiados por eso, tener la bendición de Dios en nuestra vida amorosa. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios en su vida amorosa? Amén. ¿Cuántos quieren la bendición en la vida amorosa de sus hijos, de sus hijas? Esto tienen que transmitir. Efesios capítulo 5, versículo 23. Efesios 5, 25. Dice así: esposos, lo primero para nosotros, la guía de Dios, aquí está. Esposos, amen a sus esposas. Ámenlas. Porque a veces eso es lo primero que se pierde en el hombre, el amor a la esposa. Así como Cristo amó a la iglesia, eso es otro nivel. El apóstol Pablo me está mandando a mí como esposo a amar a Claudia como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué tanto amaré yo a Claudia como ama Cristo a la iglesia? Estoy largo. ¿Usted cómo está? Estamos largos. Pero esto es el mandamiento de Dios. Mira lo que dice. Y se entregó a sí mismo por ella. El rol del esposo es entregarse a la esposa. Lo cual a veces nos cuesta a nosotros los varones hacer una entrega sacrificial por ella como Cristo se entregó de manera sacrificial. Para hacerla santa, Él la purificó llevándola con agua mediante la palabra. Y aquí viene algo interesante que yo escuché alguna vez de un predicador, la aplicación de este versículo 27. Dice, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Entonces el predicador decía así, y yo le comparto esto ahorita a ustedes. Así como Cristo
hace de su novia, de su esposa, para presentársela a sí mismo, una iglesia radiante, sin mancha, sin arrugas, sin imperfección. Eso significa que la regla, que la decora, así el esposo debe proveer a la esposa para que ella se vea radiante. ¿Qué piensa usted de eso? Mire qué interesante. Es que hay esposos que no le compran nada a la pobre esposa. Y eso a veces hay reclamos. No me has comprado desde hace 5 años una blusa. ¿Sí o no? Y a veces somos nosotros los esposos agarrados. Y la dama, la hermana, y ustedes van a estar diciendo, es cierto, es verdad, tiene toda la razón. ¿Qué necesita una dama, una esposa, una mujer de Dios? ¿Qué necesita? Necesita ropa, necesita zapatos, necesita decoración, necesita, no el edificio, sino necesita embellecerse, arreglarse, necesita verse radiante. Dice, como Cristo hace que la iglesia se vea radiante. Entonces Cristo como esposo embellece a la iglesia. Mire, así el esposo debe embellecer a su esposa. Tal vez la esposa decía, yo antes me hacía mis manitos. Y viene el esposo y dice, no le da ni para las manos. Y entonces ahora, ¿y qué pasó? Si yo te miraba que siempre las uñas las manejaba bien bonitas, es que ya no tengo. Pero si te casaste, ¿y qué pasó ahora? No hay reales. Es que no me dan. Terrible. Terrible. Mire, ¿y qué pasó? Y entonces, ¿para qué te casaste? Estaba mejor donde tu mamá. Estaba mejor donde tu papá. Y no es porque no tenga, porque hay crisis, ¿sí o no? Hay crisis económica y dicen, no hay que darle todo lo que, porque hay una exageración. Pero la palabra dice esto interesante, y escuché esa aplicación, el esposo embellece a la esposa, le provee para que se mire radiante, para que se mire bella, bonita. Pero entonces nosotros mismos fallamos. A veces los hombres dicen, los hombres alegan, es que mi esposa ya no sé, ya no siento esa misma atracción de antes. Obvio, dicen unos por ahí. Porque no la mantienes arreglada como ella se mantenía arreglada antes. ¿Sí o no? Entonces, no la vas a ver porque el hombre se activa, como habíamos dicho, con lo que ve. Entonces, no la vas a ver bonita, atractiva, porque no la provees nada. Mira qué interesante. Y sigue diciendo la palabra acá. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Es decir, yo cuido mi cuerpo, yo cuido mi salud. Tengo yo y tengo, por ejemplo, seguros médico, social, entonces a mi esposa también, porque yo la cuido porque es mi cuerpo. Pero a veces, ¿qué pasa de yo? No, yo me voy a vestir bien, yo me voy a cuidar, yo tengo seguro, yo tengo... Y la mujer descuidada completamente. Terrible, terrible. Pregunta, ¿será de su amor? Nada que ver, dice el hermano. Ahí no hay amor, dice. Y ahí es cuando vemos, con razón, dice, mi vida amorosa está terrible. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Mire, dice que Cristo hace eso con la iglesia, por amor a Dios. Cristo hace que eso con la iglesia. Él la cuida, dice, la sustenta, la alimenta, la ama. Y esto nos puede costar a nosotros los varones, porque somos miembros de su cuerpo. Así que cada uno de ustedes ame a su esposa. Ahora, ¿qué dice Primera de Pedro capítulo 3, verso 7? Primera de Pedro 3, 7 nos dice a los varones lo siguiente: de igual manera, ustedes esposos, nos dice a nosotros duro, esta palabra es dura, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida, así nada estorbará las oraciones que ustedes hagan. Cuando el varón tiene un mal carácter, comienza a tratar mal a la mujer, a la esposa. Y comienza la violencia emocional, psicológica y después física y verbal. Y la trata de denigrar, la trata de ofender, y terrible. Y esa es una vida, de eso sobra, ¿sí o no? He escuchado yo varios testimonios de hermanas en Cristo decir, esa es una vida horrible. Es tan horrible
que cuando quieren expresar palabras no pueden expresar palabras, porque es una vida horrible. Correcto. Y a lo largo de que hemos estado en el ministerio, en la iglesia, en varias iglesias, muchas hermanas, es que es horrible el trato, es horrible, a la patada. Me trata a la patada, hay violencia. No sé qué pasa, yo quisiera que fuera diferente, dice la hermana, pero el hombre dice, yo la trato como, porque es mi mujer, dice, y la trataré como cualquier cosa, como trapo. Hay hombres así. Correcto. Dice la palabra, trátela como vaso frágil. Ahora, ¿qué dice para las esposas? Para las esposas hay una guía también para cada una de las esposas acá. El rol de la esposa, Efesios 5:33. Y la mujer, respete a su marido. Qué interesante porque Pablo le dice al hombre, amala, 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 amala. Pero a la mujer no le dice, ama a tu marido, dice, respete. ¿Sabe por qué dice eso el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, señala lo que más nos hace falta muchas veces. Entonces, a los hombres nos hace falta muchas veces amar a la esposa y tratarla bien. Y a la mujer muchas veces le hace falta respetar al esposo, ¿sí o no? Algunos en su mente pueden decir, es cierto. Hay esposas que no respetan a su esposo. Entonces, viceversa, mire, el hombre no la ama y la mujer no lo respeta. La palabra le dice, mujer, respete a su esposo. Una mujer que se cree más, una mujer que se cree capaz y todo eso, puede ser muy inteligente, más que el hombre incluso, pues la palabra le señala, respete a su esposo. Muchas veces cuando hay uniones de matrimonios, cuando uno es más edad, menor edad, la mujer a veces es mayor edad, trata a los hombres como un hijo más. Terrible, no hay respeto. La mujer dice, respete a su esposo. ¿Y cómo respeta una mujer a su esposo? Consultándole, comunicándole, preguntándole, ¿te parece? ¿Qué te parece? Me gustaría tal cosa, ¿te gusta? ¿Te parece? Eso es respeto. Dios le dice al hombre, ama a tu mujer. A la mujer le dice, respeta, porque a veces no respetan las mujeres. La mujer a veces no respeta al hombre. Así como el hombre no ama a la mujer, sí, no la ama. La mujer tampoco respeta. La mujer debe respetar al esposo, porque ese es un mandamiento del Señor. ¿Y qué sigue diciendo también? Mire lo que dice 1 de Pedro 3, 1 al 6. Dice, asimismo esposas, y aquí creo que es una palabra que no le va a gustar tal vez a algunas hermanas, quién sabe. Pero vamos a ver, 1 de Pedro 3, 1 dice, asimismo hermanas, esposas, sométanse a sus esposos. ¿Cómo es eso? Yo no me someto a ningún hombre. Pero eso es lo que dice la palabra. Correcto, dice. Y esto dice, no, y esto a veces no nos gusta, esta parte. ¿Cómo que yo me voy a someter? ¿Cómo que yo me voy a sujetar? Si estamos hablando de la igualdad que hay hoy en día. Pocas hermanas, sobre todo las que son mayores, sí se mira eso. Esa honra, ese respeto, esa sumisión, esa sujeción a los esposos, incluso después de muertos, esposas honrando a sus esposos. Mire, pero eso, ¿será que se estará perdiendo en las nuevas generaciones? Esposas que honran y respetan y se sujetan a su esposo, como manda la Biblia, no como el machismo lo dice, como manda la palabra, o ya no existe. ¿Qué pasa con las mujeres de 40, de 30, de 20? Ya no existe eso, solo las de 50, las de 60, las de 70 tienen eso. Y ahora ya no, ya se perdió. Porque a veces viene el hombre y le va a reclamar a la esposa, pero ¿por qué tú no eres como las de antes? Esas son las de antes. Tú eran las esposas de antes, yo no. Y ahí nomás queda uno. y también a veces, cuando seas como los de antes, entonces voy a ser como los de antes. Y entonces queda uno desarmado. ¿Qué pasa entonces? Las esposas y los esposos están perdiendo los valores buenos de la palabra, que lo podemos ver en nuestros abuelitos, en nuestros bisabuelitos. No debemos de perder estas cosas, amados hermanos, porque dice aquí, la mujer, las esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes, mujeres, que por sus palabras.
al observar su conducta íntegra y respetuosa, que la belleza de ustedes no sea la externa. Ojo, el hombre embellece a la mujer, pero la mujer no se enfoque en su belleza física y externa. Dice, no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, que sea su belleza más bien lo incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón, que consiste en un espíritu suave y apacible. Definitivamente es cierto lo que dice aquí. Dice que la belleza de una mujer reside en su espíritu suave y apacible. Es decir, pueden haber dos tipos de mujeres. Una mujer con un espíritu, con un ánimo suave y apacible. Dulce, es amorosa, es amable, es tranquila. Mira, amorcito, ¿qué te parece tal cosa? ¿Te gusta? Dale pues. Ese es un espíritu suave y apacible. Pero el otro espíritu, oh viejo, ¿qué fue? Uno que queda así. ¿Qué pasa con eso? Es viejo. Sos un calvo, le dicen a los pobres hermanos. Ya no. Sos panzón, le dicen. Lo irrespeta al esposo. Correcto, correcto. Entonces, mire qué pasa acá. Dice un espíritu suave. La mujer es hermosa. Es más hermosa cuando es así, amable y apacible. Si uno hace una encuesta a todos los varones, dice, ¿qué hace más a una mujer hermosa? Cuando ella es alegre, amable, es dulce. Una mujer odiosa es desagradable. Una mujer que es odiosa, que es orgullosa, que es prepotente, puede ser bonita físicamente, pero la vuelve feíta. Esto es lo que dice la palabra aquí. Aquí dice que se embellezcan con un espíritu suave y apacible. Puede ser hermosa físicamente la mujer, pero si tiene una actitud fea, terrible, es odiosa, es pleitista, prepotente, orgullosa, pelea con el marido, es odiosa, ¿qué fue? Grita, es horrible, el modo es feo, pues. Si tiene un modo feo, la vuelve fea. Y puede ser bonita físicamente, pero una mujer puede ser, no tan atractiva físicamente, no tan, tal vez Miss Universo, pero tiene un espíritu, dice aquí la palabra, suave, apacible, de amor, es dulce esa mujer. Solo es sonrisitas. Así le digo a mi esposa, le digo risita. Usted la mira, se está sonriendo, le hace. Es solo risas, dice ella es solo risas. Un espíritu, eso lo vuelve más hermosa, una dama, una hermana en Cristo. ¿Cuántas hermanas en Cristo quieren ser más bellas en este día? Espíritu suave, espíritu apacible. No lo digo yo, lo dice la palabra de Cristo Jesús. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Oiga, este tipo de belleza, lo que está diciendo el apóstol Pedro, este tipo de belleza, esa mujer es apacible, dulce, amable, no es odiosa, sí tiene mucho valor delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. ¿Pero qué pasa con las mujeres esposas jóvenes? Esto es lo que dice la palabra. Dice acá, tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham. Mire, lo obedecía. Pero ahora podemos ver, esto nada que ver, esto tal vez la abuelita, yo no. Y le dice a la esposa al esposo, vos no sos mi papá para que me andes mandándoles. ¿Sí o no? Y dice que vos no sos mi mamá. Ahí en esta situación. Pero mire lo que dice, correcto. Pero mire, tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su señor. Para los que no saben qué significa la palabra marido, viene la esposa alegre. Mi marido, dice. Ahí viene mi marido, dice. La palabra marido significa señor y dueño. Ahí viene mi señor y dueño, dice. Cuando le decimos que lo que pasa, ¿sabía usted qué ese significa? Yo no tengo dueño, nada que ver. Las feministas de Argentina. ¿Qué pasa? Mire, Sara obedecía a Abraham y no era el papa de Sara, el esposo de Sara. Obedecía, dice, y lo llamaba señor, le llamaba marido. Ustedes son hijas de ellas, hermanas. ¿Dónde están las hermanas en Cristo? ¿Dónde están las hijas de Sara aquí? ¿No hay ninguna? ¿Amén? Las hijas de Sara, entonces.
Las hijas de Sara aquí están, son como Sara. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. Palabra del Señor. Amados hermanos, en Cristo Jesús, no debemos contradecir los principios de Dios. No debemos contradecir lo que la palabra nos dice. En 1 Timoteo 2:11 en adelante, no permito que la mujer ejerza dominio sobre el hombre. Y eso no solo tiene que ver en la iglesia, sino también en el hogar, en la familia. Viene la mujer y dice, yo domino a mi marido. Terrible esa situación. No se puede. Eso es en contra de los principios de Dios. Dice, no debe ejercer dominio sobre el hombre. Pero hay hermanas, hay esposas que lamentablemente quieren, hacen y les gusta dominar al marido. Pero eso no se puede, no es bíblico. Es estar en contra de la palabra y de nada nos sirve adorar a Dios y estar alegre y todo. Si en nuestro matrimonio la esposa y el esposo no cumplen con los principios de Dios en Cristo Jesús. Mire, ¿qué cosa? Y dice aquí, hermanos, entonces, para concluir todo este discurso de cómo tener una vida amorosa bendecida por el Señor. Hermanos, necesitamos aplicar todos estos principios. ¿Cuántos dicen amén? Para que nosotros podamos tener todo tipo de bendición en nuestra vida amorosa. Para que usted le pueda enseñar a sus hijos y a sus hijas a construir y edificar esas vidas amorosas que soñaban de adolescentes. Perfecto. Nosotros, y si usted es un padre, una madre y dice, pero yo ya fracasé. Dios perdona, restaura, pero debemos aprender. Debemos analizar qué hice mal en mi antigua relación. ¿Qué hice mal? ¿Por qué me casé? Y ahora estoy en camisas de 11 varas, dice. ¿Por qué? ¿Qué quiere? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos que reflexionar, amados hermanos, para que la bendición de Dios esté en nuestros matrimonios cristianos, pero no solo a los matrimonios cristianos, a los matrimonios mixtos. Les insto, la palabra les desafía a que puedan mantenerse íntegros. ¿Para qué? Así que quizás puedas hacer salva a tu mujer o salvo a tu esposo. Como muchos hermanos y muchas hermanas han ganado a sus esposos, han ganado a sus esposas para Cristo Jesús. Y también a los jóvenes. A los jóvenes deben llenarse de esperanza, de que pueden continuar con estos valores, porque los valores se están perdiendo en el mundo. Continuar con todos los fierros, porque Dios tiene gran bendición de multiplicación y de fructificación. Pero para el matrimonio bendecido por Dios eso pasa, si no, no pasa. Así que debemos alinear nuestros esfuerzos, guiados por Dios para la edificación de matrimonios bendecidos por Dios, porque si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia, porque nosotros nos unimos en matrimonio para construir una casa, porque después vienen los hijos. Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos, en Cristo Jesús.